¿Cómo celebras el Día del Padre si no tienes papá? Dime, ¿eh? Bueno, tengo algunos años y cuando tenía 1 año 9 meses mi papá falleció en un accidente, así que en los primeros años me llevaban al cementerio y luego me decían, ahí está tu papá, y de verdad que ahora lo confieso y se van a enterar mi familia que esa historia a mí me traumó, porque iba creciendo y yo no comprendía cómo era que yo era hija de una tumba. Siempre he sido como muy visual, o sea, me imagino todo lo que me dicen, así que yo me imaginaba cómo es que yo, y ya sabía obviamente que mi papá había muerto, que lo habían enterrado allí, pero el hecho de que me dijeran, ahí está tu papá, háblale a tu papá, era como que fuera una persona. Entonces hablaba con la tumba y me decía, ay, cuéntale a tu papá, y eso era medio raro para mí, pero yo lo hacía. Pero media vez que ya fui creciendo, tuve la oportunidad de conocer a una mujer muy especial en mi vida, a pesar de que ni la recuerdo, solo apenas sé su nombre. Pero esta mujer llegó un día en medio de una desesperación. Ya tenía 13 años de edad y yo sentía que el vacío de no tener un papá era algo que ya no podía soportarlo, porque tenía responsabilidades que yo consideraba a esa edad no eran para mí. Y sobre todo porque yo decía, si tuviera un papá no estuviera pasando por esto. Yo de verdad que me encontraba en una situación desesperante y viene la solución. ¿Saben qué? En medio de un problema, en medio de una circunstancia tan difícil, es donde Dios se presenta. Y Dios se presentó a mí, llegó a mi vida cuando yo estaba desesperada. Y no estaba desesperada por ser una adolescente, estaba desesperada porque había muchas preguntas en mi cabeza que no tenían respuesta y que obviamente a veces uno a esa edad no se las cuenta a nadie, solo está haciendo una telaraña y una nube de ideas y uno no sabe con quién contarlas. Entonces, esta mujer no me dijo qué es lo que te pasa, solamente me habló de la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo. ¿Y sabes qué? Ocurrió un milagro a través de esa palabra que ella siempre me decía. Yo creí que Dios era mi padre, pero no fue tan fácil, no fue simplemente creer, wow, tienes un padre, y estaban las preguntas también, pero ¿cómo es que si Dios es bueno, por qué se llevó a mi papá? Estaba también esa lucha interna en mi espíritu, porque no comprendía cómo era que Dios me amaba tanto y a la vez no tenía a mi papá, pero todo tiene su tiempo. Decidí seguir ese amor, esa paz que Dios me daba, esa tranquilidad que sentía yo cuando iba a la iglesia. Iba a una iglesia, me invitaban y yo sentía que todo cambiaba y que había esperanza y que ya no sentía ese dolor. Bueno, pasaron los años, dejé de asistir a la iglesia y hoy por hoy, pues sí, gracias a Dios estoy asistiendo, me congrego y me esfuerzo por ser fiel y por ser íntegra en todas las áreas para honrar a ese Padre que es Jehová de los ejércitos, que no es terrenal, que no lo puedo abrazar literalmente, pero que Él a través de su espíritu me abraza, que a través de su espíritu me consuela, que a través de la sangre de Jesús me cubre y me guarda. ¿Y sabes qué? No hay mejor amor que el de un padre, pero sobre todo, si tu padre es Dios. No hay mejor amor. ¿Sabes por qué? Porque Dios llena todo vacío, toda falta de perdón, toda duda, cualquier circunstancia que te haya pasado en la vida, Dios la puede suplir. Y eso no tiene precio, eso es maravilloso. Yo te invito a que si a lo mejor tú sientes falta de paternidad o sientes una ausencia o sientes alguna razón, alguna cosa que te incomoda, busques de Dios, que lo aceptes, que tú le digas, Dios, yo quiero recibir de ti, yo quiero esa paz, yo quiero entender tantas cosas, pero respóndeme. Dios no se enoja porque tú le digas, Señor, háblame. Hoy
pasé en la mañana en la casa de mi padre, feliz. Y aquí estoy reflexionando su palabra. Estoy contenta porque Él me ha dado un esposo maravilloso que tiene un carácter muy bello, un carácter de Dios. Y es un padre responsable. Porque esa también es la otra parte. A veces tuviste un buen padre, pero no tuviste un buen esposo. O no lo tienes todavía. Y a veces hasta la sociedad misma te presenta una escena de padres que de verdad uno no sabe ni cómo llamarlos. Por eso es muy común que el Día de la Madre sea un día en que todo está lleno de estados y de situaciones que, wow, todo el mundo celebra a mamá. Pero hay que reconocer que la mamá muchas veces es la que está en todo, ¿no? En cambio el papá a veces pregúntale a tu mamá, entonces ahí como que cambia la cosa, ¿no? Pero el punto es que si tú sientes, aún teniendo padre, que ese papá no ha sido completamente lo que tu expectativa, no ha cumplido tu expectativa, aunque lo tengas y aunque haya sido el mejor y aunque no lo tengas o cualquier situación, aunque tengamos un padre terrenal, necesitamos conocer el camino es Jesús, para llegar a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre Dios. Yo espero que Dios te bendiga y que supla toda necesidad, porque no existe un hijo de Dios que mendigue pan. No existe un hijo de Dios que creyéndole a Él lo abandone. Dios es el patrocinador de todos tus sueños. Cuando tú le entregas tus cargas, cuando tú le entregas tus sueños, tu futuro, tu tiempo, tu todo a Dios, Él con todo su amor lo recibe y lo transforma. Para Él no hay nada imposible. A veces uno piensa que nadie lo quiere, porque a veces cuando eres niño la gente te dice, no, es que ni tu papá te quería, por eso te dejó. Pero Dios no abandona a sus hijos. Por el contrario, nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Así que te animo a que si de pronto te has alejado un poco de papá Dios, reconcíliate con Él. Vuelve como el hijo pródigo, no importa. Y si ya lo hiciste alguna vez, vuelve otra vez. Pero no te alejes de casa, ¿ya? Porque dentro de la casa están los hijos.